El Congreso de la República, Segunda Vicepresidencia y la Oficina de Cooperación Internacional presentan el curso virtual Capacitación en la Labor Parlamentaria, gracias al apoyo de Hans-Idel Stiftung. Hola amigos, buenos días. Hoy vamos a tratar un tema de mucha significación para las civilizaciones que han ido evolucionando en el tiempo respecto a el manejo del Estado, respecto a la política, respecto a la representación. Es tan importante conocer la vida de los parlamentos, cómo han originado, cómo han desarrollado sus diversas prácticas, sus instrumentos, su forma de organización, sus funciones, los problemas que afrontan en la sociedad del siglo XXI. Quería iniciar esta conversación empezando por conocer un poco los antecedentes históricos de estos órganos representativos. En realidad, para los historiadores de la política, ¿no? Unos consideran que en Grecia, en la democracia griega, surge la política y también surge la democracia. Otros consideran que más allá de los griegos ya habían gérmenes o organismos de toma de decisiones. Especialmente se hablan de asambleas que tenían muchas civilizaciones en Occidente, en Oriente y también acá en América. Entonces, con esas diferencias, ¿no? Cada uno con su respectivo desarrollo han ido poco a poco madurando estos órganos representativos en diferentes periodos de la historia. Por ejemplo, en Grecia había una asamblea de los 500, pero era una forma de asamblea que por su naturaleza de el origen de los que tomaban decisiones, ¿no? Era muy excluyente, es decir, se circunscribía a la condición de ciudadanos de ese entonces y a la condición de propietarios o a la condición de jefes de, digamos, de los ejércitos y por otro lado a el clero. En otras palabras, era muy exclusiva ese órgano representativo, ¿no? Que surgió hace más de 25 siglos en Grecia. También se conoce como antecedente histórico a lo que eran los italianos, que eran los romanos, ¿no? Crearon pues el Senado como un órgano de decisión política sobre la paz, sobre la guerra y sobre los asuntos del Estado. Los romanos se organizaban, ¿no? Donde el poder militar era un elemento sustancial dentro de la organización política y dentro de la discusión y el debate para llegar a ciertos acuerdos del Imperio Romano. Pero así también tenemos en la Iglesia los grandes concilios, las grandes reuniones que tenían en la Edad Media, ¿no? Donde se reunían los máximos representantes de la Iglesia católica y empezaron también ellos a hacer algunas prácticas de toma de decisiones, a crear algunos instrumentos de los procedimientos para tomar decisiones, ¿no? Y que posteriormente en la evolución de los órganos representativos
de estas asambleas han tenido sus aportes. Entonces, ya se puede hablar del origen propiamente, no como un órgano simplemente de reunión, de toma de decisiones, sino ya lo que conocemos hoy en día como parlamento. Es un concepto, digamos, es una figura conceptual que describe ya el origen, digamos, como lo conocemos ahora, del parlamento en Inglaterra, más o menos en el siglo XII. Ahí estamos hablando de un parlamento que empieza a tomar forma en 1215 y luego en 1255, 60, adquiere un poquito más de significación este cuerpo, ¿no?, representativo, entre comillas, porque era una asamblea de tipo consejero frente al soberano, frente al monarca. Entonces el antecedente que va surgiendo en ese entonces, cuando el rey de Inglaterra pide a los nobles, a los señores feudales, ¿no?, que den su opinión o apoyo en materias de la paz, en materias de la guerra, en materias económicas, de impuestos, ¿no?, y de organización, es que ellos van participando. Luego ya se va incluyendo los señores que tenían bastante poder económico, ¿no? Los burgueses van entrando a esa toma de consultas o propuestas que el rey, el monarca, los consultaba. Y así el parlamento ha ido fortaleciendo durante siglos para tener mayor autonomía frente a la nobleza y mayor poder. Poco a poco fueron los nobles teniendo más propuestas y más injerencia, por ejemplo, en materia de los decretos que daba el rey. Así llegamos al siglo XVIII, que van ya formándose como un cuerpo. Pero para entender este fenómeno, también es importante ver cómo han ido otros conceptos articulándose en esta evolución del sistema representativo. No es que de plano todo se haya plasmado, todo ha sido un proceso. Entonces tenemos que ver por una línea cómo ha ido la democracia, porque el parlamento se asienta sobre un modelo, que es el modelo democrático liberal representativo. Y como todos sabemos, esto surge a partir del siglo XVIII, ¿no?, a finales del siglo XVIII, y se va consolidando en el siglo XIX y en el siglo XX se expande. También tenemos que ver las ideas, el pensamiento político, cómo se va insertando para ir fortaleciendo este sistema representativo. Las ideas liberales, las teorías de la división de poderes. Luego vamos a ver también las prerrogativas o las facultades que van teniendo los agentes de la composición de estos órganos representativos, ¿no? Entonces tenemos por otro lado cómo han ido evolucionando el concepto mismo de ciudadanía y cómo se han ido multiplicando, ¿no?, los órganos representativos para tener más fuerza a nivel global, ¿no?, cómo el parlamentarismo se ha ido extendiendo. Entonces vamos a ver ejes que van por un lado del desarrollo del pensamiento político, ¿no?, por otro lado la evolución de los derechos y la condición de la ciudadanía, ¿no?, y dentro de estos derechos cómo va evolucionando el derecho al voto, que es sustancial también, y por otro lado cómo van evolucionando los partidos políticos, ¿no?, en este proceso de formación de órganos representativos.
dentro del sistema democrático. Acá en Latinoamérica también hemos tenido nuestras culturas, que igual podemos hacer una historia que no está muy estudiada, pero podemos ver cómo han ido evolucionando, ¿no?, los consejos de ancianos, el camachico, ¿no?, como pequeños órganos de consejería a los diversos civilizaciones que han habido, o también el imperio incaico, ¿no? Pero hablando del parlamentarismo, que es lo que al final ha logrado desarrollarse y expandirse en el mundo, en el siglo XVIII-XIX, con los derechos fundamentales que se van insertando en la cultura política de los pueblos, como es la libertad, ¿no?, la igualdad. Entonces, la libertad política, la igualdad política son conceptos sustanciales para el fortalecimiento de la representación. Entonces, los parlamentos son órganos representativos de un tipo de representación, ¿no?, de un tipo de democracia, ¿no? Por ejemplo, en la teoría política de la democracia, los autores más reconocidos dicen que han habido en nuestra historia, en los últimos 2500 años, dos tipos de democracia: la democracia directa y la democracia representativa. La democracia directa es la democracia de los antiguos, como hemos visto en el caso de Grecia, de Roma, donde todos se reunían y todos podían opinar, todos tomaban decisiones. Pero con la evolución demográfica, con la evolución de las ideas liberales, ¿no?, con la evolución del pensamiento político, todas esas tradiciones han hecho que recoja la democracia representativa, ¿no?, algunos elementos de la democracia directa. Entonces, lo que hoy se vive es una democracia representativa donde el Parlamento tiene un rol como un órgano de gobierno también. Entonces, cuando llegamos a ver cómo es que los parlamentos se van desarrollando en el siglo XIX, en el siglo XX, se desarrollan también con la evolución de la democracia, ¿no? Ya en el siglo XX han tenido dos caminos la democracia, o sea, dos fuentes, digamos, de desarrollo de la democracia, y que ahí se entiende también cómo han sido insertándose estos órganos representativos. Bobbio consideraba, por ejemplo, que han habido dos líneas de desarrollo, ¿no? Uno, la multiplicación de órganos representativos, esto es, de parlamentos, y por otro lado, la evolución del derecho al voto. Digamos, son dos líneas que han posibilitado, ¿no?, que se vaya expandiendo el modelo representativo en las democracias de carácter representativo, no democracia de carácter directo. Entonces, vamos a ver que esta evolución de la democracia, ¿no?, ha tenido un centro, que es Inglaterra, y que ahí se han perfeccionado instrumentos como el derecho de petición, ¿no?, como los pedidos, ¿no?, como la organización de una división de la estructura de estos órganos representativos, ¿no? Un órgano tradicional en Inglaterra, por ejemplo, es la Cámara de los Lores, y lo otro es la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Comunes es lo que representa la modernidad, es lo que representa el liberalismo. Lo otro representa la tradición, representa la tradición de la nobleza. Pero poco a poco ha ganado más espacio la Cámara de los Comunes y también las prerrogativas de la Cámara de Comunes. Entonces todo lo anterior, tanto el monarca como la Cámara de los Lores, quedan como una especie de consejo, ¿no?, una especie de
lo podemos llamar como lo que dan fe a los actos que desarrolla el Parlamento inglés. Algunos lo consideran como una cámara decorativa, ¿no? Y también a la figura del rey como el que da su aceptación formal a lo que hace el Parlamento, ¿no? Entonces, por eso la famosa frase, el rey reina pero no gobierna, ¿no? El que gobierna es el Parlamento. Pero también vamos a ver que en la estructura de los parlamentos también esto han tenido una evolución. Por un lado tenemos unas estructuras bicamerales y unas estructuras unicamerales, ¿ve? Dependiendo de la tradición y dependiendo de las constituciones, cómo lo han ido organizando en cada uno de los estados. Inglaterra es lo que ha ido expandiendo el sistema parlamentario en sus colonias, ¿no? Y todas las prácticas, toda la doctrina, ¿no? Ha ido consolidándose bajo esta expansión, tanto en los procedimientos como también de la organización en sí del cuerpo representativo. Los pesos, las prerrogativas de un parlamento están en función también de cómo es que se han ido moldeando los sistemas democráticos, ¿no? Pueden ser formas de gobierno que han preponderado la figura del presidente, ¿no? Por un lado, y por otro puede que hayan preferido dar preponderancia a los parlamentos. De ahí surge la idea, ¿no? El concepto y también la realidad de sistemas presidenciales y sistemas parlamentarios. Pero a la vez, las repúblicas nuevas también han ido adoptando algo de los dos modelos, y por eso hay sistemas mixtos, un poco que el Perú se inserta dentro de esta evolución, digamos, del modelo presidencialista clásico que son los Estados Unidos y del presidencialismo puro que son el país anglosajón de Inglaterra. Entonces, por eso tenemos diferencias en cuanto a la organización de estas democracias presidencialistas y las democracias parlamentarias, ¿no? Acá, como tenemos una mixtura, por ejemplo, solamente para dar un atisbo, ¿no? Tanto el presidente emerge y tiene legitimidad del voto, y también el parlamento. Eso no sucede en Inglaterra, donde la legitimidad democrática, el centro de la política, es el parlamento y su primer ministro. Entonces, esta adopción y esta expansión por parte de las nuevas repúblicas ha generado, pues, que las democracias se expandan en el mundo, se adopten, ¿no?, un modelo para la construcción de sus sistemas políticos. Nosotros vamos a cumplir 200 años y nuestra república prácticamente, ¿no?, ha copiado el modelo, pero sin tener una referencia histórica, digamos, de nuestras civilizaciones antiguas, ¿no? No se ha insertado, o no se ha articulado, mejor dicho. Y ahora recién tenemos problemas en diversos temas del Parlamento que hacen una serie de dificultades o generan una serie de dificultades para la opinión pública, para los ciudadanos respecto al trabajo de lo que hacen los parlamentarios, no solo acá en el Perú, sino en el mundo. Pero tenemos que entender que una cosa es la estructura organizacional de los parlamentos y otra cosa es la función, los actores, la representación personificada en los que toman las decisiones dentro de la estructura parlamentaria. Esto es importante y ver las diferencias. Nosotros en un periodo histórico, el Congreso peruano no tiene una tradición histórica más unicameral que bicameral. A final del siglo XX es lo que se rompe este sistema y entramos a un sistema unicameral,
que ha generado obviamente, ¿no? Mucho conflicto a nivel de las reformas políticas. También tenemos que entender que cada sociedad tiene una evolución totalmente única y diferente a cada uno de los estados. Hay múltiples factores que inciden en la evolución de un órgano representativo, ¿no? Como habíamos visto, por ejemplo, la cultura política es un eje para ver, digamos, o evaluar la calidad de la representación, ¿no? Tenemos otro elemento que son las tradiciones constitucionales, las tradiciones del pensamiento político de un pueblo, de un estado, para ver cómo se configura los parlamentos, cómo se hace en su estructura. Los cambios políticos, los procesos políticos, ¿no? Van, hay veces, moldeando, ¿no? La estructura de los parlamentos. Pero es importante, al margen de las estructuras, ¿no? Evaluar cómo se han ido insertando en estas estructuras la representación. Ya hemos visto que conforme se ampliaban los derechos a voto, también la representación iba cambiando, ¿no? ¿Por qué? Depende de la sociedad. Una sociedad bastante elitista, cuando se apertura esto, todos pensamos, un parlamento de grandes filósofos, de grandes estudiosos, de grandes pensadores, nos da una imagen de cómo toman las decisiones. Pero si nosotros ampliamos el derecho a voto y esto no está a la par con, por ejemplo, la fortaleza de la cultura, ¿no? Vamos a tener un desfase y vamos a ver, pero estos parlamentarios ahora que se han ampliado, que todos el voto universal y todos podemos participar, todos tenemos derecho a ser representantes. Continuando la explicación de la composición del Parlamento, estaba en función un poco a la ampliación al derecho a voto, que ha generado múltiples cambios en la representación. Por un lado es más, digamos, real a la composición de la sociedad. Como en nuestro caso, la sociedad es pluricultural, ¿no? Entonces, un parlamento refleja, ¿no? Su sociedad, refleja la diversidad, y también el sistema de partidos, cuando es un sistema de partidos bastante múltiple, ¿no? Diverso, va a reflejar un poco la diversidad. En cambio, cuando es un sistema de partidos más concentrado en 2 o 3 partidos, entonces representa 3 formas de ver, ¿no? La política, de ver el Estado y de ver el porvenir. Las capacidades estarán en función de lo que hacen los partidos, ¿no? Para seleccionar a sus candidatos y luego el pueblo los elija. Entonces, esta, digamos, inclusión democrática, ¿no? Va a tener una repercusión en la forma de conducir, la forma de tener el panorama de la representación en los parlamentos. Va a cambiar, y eso lo vemos, por dar 2 ejemplos, la inclusión, por ejemplo, de las minorías, que pueden ser minorías étnicas, ¿no? O pueden ser las minorías de diferente género, o las reglas que modifican, ¿no? La inclusión del género para más o menos dar mayores oportunidades a las poblaciones que no tienen mucho acceso o posibilidades de relacionarse en condiciones de igualdad en cuanto a la representación en los parlamentos, ¿no? Entonces, todo parlamento, ¿no? Una vez ya instalado, una vez que ingresa, ¿no? Va a reflejar
o va a tener cierto carácter que va a expresar muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, se dice que expresan, ¿no?, la diversidad social, la diversidad económica, cultural, ¿no?, pero expresa el ethos también, expresa la psicología del pueblo. Por eso se dice que de alguna manera los parlamentos, los integrantes de los parlamentos, es un reflejo de la sociedad. También son eminentemente, digamos, representativos, tienen ese carácter de representar a través del voto un grupo de personas, un área territorial, ¿no?, una unidad política, ¿no? En esta parte quiero centrarme unos minutos de hablar sobre las dimensiones de la representación. ¿Por qué? Porque esta multidimensionalidad del Parlamento hace que lo comprendamos mejor y ver en su devenir, ¿no?, por qué actúan o cómo actúan, o más o menos podemos darnos cuenta qué temas podrían tocar los parlamentarios y cuál es la tendencia que pueden ir en diferentes temáticas de la política nacional. Entonces, este es un tema importante porque nos da luces para ver más o menos el comportamiento de la representación parlamentaria. Entonces tenemos dimensiones que son clásicas, por ejemplo la dimensión electoral. Una representación refleja diversos tipos de electores y se basa su función de comunicación, su función de representación, muchas veces en función a quienes la han elegido. Otra dimensión es la dimensión partidaria. Los parlamentos se diferencian de los ejecutivos porque expresan el pluralismo político, el pluralismo de los partidos políticos. Y mucho de lo que se va a hacer en los parlamentos también pasan por las ideas, las propuestas, los programas, los marcos ideológicos de los partidos, a través de sus grupos parlamentarios, a través de sus fuerzas parlamentarias que tienen en cada parlamento. Entonces, ya son dos dimensiones clásicas, pero hay una que es también importante, la dimensión ideológica, no tanto el partido, que se puede deducir que tiene una ideología, pero hay la dimensión ideológica que articula, ¿no?, el pensamiento y a veces da sujeción a los parlamentarios para la toma de decisiones. Entonces, y es un centro, pues, de articulación de marcos ideológicos el Parlamento, ¿no? Esa es una dimensión ideológica importante. No podemos encontrar un parlamento monoideológico, salvo en los sistemas totalitarios, ¿no?, donde sí hay solamente un marco ideológico, y que no son democráticos, porque eso viola el principio de libertad política, ¿no?, libertad de ideas políticas en el sistema democrático. Tenemos después una dimensión de alguna manera territorial, ¿no?, porque los parlamentarios provienen de espacios o unidades políticas, ¿no?, sean estos estados, sean estas regiones, o sean lugares donde la normativa electoral ha definido su carácter de cuota para conformar la representación. Continuamos. La dimensionabilidad que tienen los parlamentos también se expresa en una dimensión que es la dimensión sociológica, por ejemplo, ¿no? Expresa el perfil de un tipo de sociedad.
que tiene que ver con algunos que lo llaman la dimensión cultural, el grado de cultura política, de cultura económica, de cultura, digamos, ética, moral, se expresa, ¿no?, en la dimensión sociológica. Y ahí entendemos, de acuerdo a los representantes que son sujetos de carne y hueso, ¿no?, de dónde provienen. Hasta hay una dimensión religiosa que llevan los parlamentarios. O sea, esto rompe el clásico formulismo jurídico, ¿no?, constitucional, de solamente los requisitos, ¿no?, sino vaya más a un análisis de comprender la naturaleza de los parlamentarios y también su comportamiento. Entonces, al margen de pertenencia a un partido, expresan una moral, expresan una cultura ética. También ellos van a tener una dimensión psicológica. Hay una dimensión psicológica de la representación que expresa la introversión o extroversión de los parlamentarios. Esto se ve en las agendas, en el devenir de los diferentes órganos parlamentarios, ¿no?, incluso en el comportamiento, en las conductas que se dan, tenemos que ver esa dimensión psicológica. Aparte, también está una dimensión que tiene que ver con aspectos muy personales, ¿no?, y que tienen que ver con el liderazgo, ¿no? Cuán líderes son o han sido antes de llegar al Parlamento. Y esto, un atributo del liderazgo, pues, es la capacidad de argumentar, la capacidad de persuadir, porque el Parlamento es la única institución dentro de todo un sistema político de una democracia en particular, donde una de sus esencias, ¿no?, es el debate. De ahí que etimológicamente su concepto, su definición viene de parlamentar, del francés. Entonces significa, ¿no?, argumentar, discutir, debatir, tener una posición. Y para eso hay que tener un perfil, ¿no?, de liderazgo, que es totalmente diferente del liderazgo ejecutivo. Entonces, esta dimensión de liderazgo, ¿no?, también va a influir en la percepción que tengamos del Parlamento. Podemos seguir nombrando más, pero es importante ahora centrarnos ya en el caso peruano, que somos una sociedad multicultural, ¿no? Por lo tanto, nuestro Parlamento va a expresar de alguna manera, de acuerdo con las barreras que tenemos en las reglas electorales, ¿no?, y esto expresará un poco la participación de este pluralismo étnico, cultural que tenemos, ¿no?, como sociedad. Entonces, esto es una huella que lo vamos a ver, ¿no? Ya dentro, la representación adquiere diversas formas dependiendo del sistema parlamentario, unicameral o bicameral. En nuestro caso tenemos un sistema unicameral de una sola cámara, que va a tener dos subestructuras, digamos, al interior, ¿no? Uno, la organización parlamentaria, y por otro, el servicio parlamentario. Ambas funcionan o deberían funcionar de manera articulada y cumplir las funciones encomendadas, ¿no?, que son tres de manera sustancial, ¿no?: la función representativa, la función de control político y las funciones especiales. Y la función legislativa, que es tradicional. Por ejemplo, en el devenir de los parlamentos,
vamos a ver que eso era una función sustantiva, la de legislar, pero poco a poco, hoy modernamente, para los especialistas dicen que esto ha perdido un poco de peso y el Ejecutivo ha logrado acaparar un poco más este espacio legislativo, pero el verdadero peso, el valor político de los parlamentos está en el tema de control político, fiscalización. Entonces, por ahí va el peso mayor, pero en las relaciones que hay con el Ejecutivo se dan ambas, ¿no? Las relaciones entre estos dos poderes, tanto para la función de control político como para la función legislativa, donde se ve más, en mayor amplitud, estas relaciones parlamento-ejecutivo. Estas funciones ¿no? se van a realizar, se van a dar cotidianamente, se van a cumplir, ¿no? con la articulación del servicio parlamentario, ¿no? que es la parte administrativa, la parte técnica, la parte profesional, ¿no? En nuestro caso tenemos especialistas parlamentarios. En España, por ejemplo, lo llaman los letrados de las Cortes Generales. Miren, hasta el nombre, cada sociedad adopta su propio nombre, ¿no? de acuerdo a su tradición. Nosotros tenemos lo que llamamos Congreso de la República, no hemos hecho ningún aporte histórico con respecto a la nomenclatura del Parlamento, ¿no? Solamente hemos copiado. Los parlamentarios se organizan para, como derechos de poder tener cuotas en los órganos, digamos, de conducción y los órganos de trabajo parlamentario. Y el servicio parlamentario, ¿no? también se conforma, digamos, en tres estamentos, ¿no? Órganos que tienen que ver con la administración de los recursos de los bienes y órganos que tienen que ver con la asesoría a los parlamentarios y órganos que tienen que ver con la relación de comunicación, de participación y de educación, ¿no? tanto interna como externa. El trabajo más cercano lo tienen las áreas del servicio parlamentario que están vinculados al trabajo parlamentario, ya sea en el control político, en la función legislativa o en las funciones especiales, o también, digamos, en la función representativa. Pero cada parlamento se organiza, ¿no? con un cuerpo de apoyo a cada uno de los congresistas y a cada uno de los órganos políticos parlamentarios, ¿no? Así, cada despacho tiene su personal, que no es del servicio parlamentario, es un personal de confianza. Las comisiones ordinarias también, la mesa directiva igual tiene su propio personal, la presidencia también tiene su personal, que en muchos casos estos órganos de trabajo, comisiones como presidencia, consejo directivo, se sirven del apoyo del servicio parlamentario y más personal de confianza de los partidos. Y en el caso de los grupos parlamentarios sí son exclusivos, es como personal de despacho donde no puede trabajar un servidor parlamentario, y también igual en los grupos parlamentarios son exclusivos los trabajadores de confianza del grupo parlamentario. Muy bien, ¿cómo se organizan todos los parlamentos, la mayoría de los parlamentos, en órganos, como dijimos, ¿no? órganos, ¿no? de conducción, ¿no? y órganos de trabajo parlamentario? Los órganos de conducción está pues la mesa directiva, ¿no? la presidencia, en nuestro caso tenemos un presidente, 3 vicepresidentes, y que tienen un mandato de 1 año. Tenemos que ver que en 5 años podemos tener
reelección de la mesa directiva y del presidente, o también podemos tener alternancias, ¿no? Ya depende de la voluntad política de los grupos parlamentarios. Pero la función principal de la presidencia como órgano de dirección es conducir las sesiones del Pleno, ¿no? También es dirigir, en coordinación con la Oficialía Mayor, toda la administración del Parlamento y firmar los documentos que aprueban el Pleno y también algunos otros órganos. Entonces, por ejemplo, la autógrafa de ley siempre lo firma el presidente, como miembro de la mesa directiva. Entonces, la presidencia ejerce su control de presidir las sesiones, pero no solamente del Pleno, sino también de la Comisión Permanente, del Consejo Directivo y también de la Junta de Portavoces. Es un articulador de los intereses políticos de los diferentes grupos. Y es un conductor de las sesiones bajo principios de igualdad y de proporcionalidad, ¿no? En las sesiones de los diferentes órganos donde tiene participación la presidencia. Y la mesa directiva es el órgano de apoyo de la presidencia. Un órgano importante es el Consejo Directivo, porque es un órgano también de articulación de intereses de los diferentes grupos parlamentarios, y todos tienen una representación en este órgano, que entre sus funciones principales está la de aprobar la agenda de las sesiones del Pleno y también aprobar la designación del oficial mayor, que es el funcionario de carrera, el funcionario de la más alto cargo, digamos, dentro del servicio parlamentario. Y también ve acuerdos importantes de la formación de grupos especiales de trabajo, ¿no? De las salidas de los congresistas por comisiones al exterior, etc. El Consejo Directivo define, pues, los temas y puede hasta llegar a trabajar de manera conjunta con la mesa directiva para tener una agenda concertada desde el inicio de un periodo parlamentario. El periodo parlamentario 5 años y el periodo de sesiones de 1 año. Tenemos divisiones que se inician de este periodo anual de sesiones en julio y termina en julio del siguiente año. Pues, con 2 legislaturas que se llaman, que son 2 periodos de sesiones ordinarias, digamos, del Pleno, ¿no? Que empieza el 27 de julio y termina el 15 de diciembre, la primera legislatura, y la segunda legislatura que empieza el 1 de marzo y termina el 26 de julio. Entonces, estas 2 legislaturas se dan en cada periodo anual. En total tenemos 5 periodos anuales. Ya de acuerdo a la doctrina, a los precedentes, ¿no? Se pueden ampliar las sesiones ordinarias, se pueden, incluso han habido casos que se han ampliado por más de un mes, todo enero, desde el 16 de diciembre, pero ya obedece a las necesidades, ¿no? De la representación y otros factores políticos. Luego, los órganos de trabajo en sí son mayoritarios en todo Parlamento, y el Parlamento peruano no es la excepción. Son las comisiones ordinarias, ¿no? Es la columna vertebral de trabajo parlamentario. Las comisiones ordinarias, que se dividen en cantidades relacionadas a los órganos ejecutivos, ¿no? Nosotros tenemos 24 comisiones en el caso de Perú, ¿no? Y tenemos comisiones que tienen mucho peso político, digamos, como es la Comisión de Constitución, o la Comisión de Justicia, o la Comisión de, digamos, de Ética, hoy en día. Pero estos son los órganos donde
Ahí se inicia el proceso legislativo, se inicia los actos de control político, ¿no? Los actos, ¿no?, de sanción para las violaciones al Código de Ética. La Comisión de Presupuesto también es una comisión bastante atractiva, ¿no?, para la representación parlamentaria. Pero todos funcionan, cada uno en sus espacios, con la participación de un personal de carrera del servicio parlamentario, que vienen a ser los trabajadores que tienen una larga experiencia en materia parlamentaria y que van a tener como un oficial mayor en cada comisión, que se denomina en el caso peruano de secretarios técnicos, ¿no?, con un personal de apoyo. Y luego los congresistas ponen personal también de su confianza para conducir las actividades de cada una de las comisiones. Tienen su propio periodo de sesiones a nivel de cada legislatura, ¿no? Elaboran su propia agenda de trabajo, su plan de trabajo, ¿no? Y hay comisiones que tienen mucha notoriedad, hay otras comisiones que tienen poca notoriedad. Y de acuerdo al perfil, los grupos parlamentarios insertan en las comisiones a su personal, a los representantes, ¿no? Por ejemplo, hay comisiones que tienen un trabajo bastante, digamos, de bajo perfil, como es la Comisión de Inteligencia, ¿no?, que ve temas puntuales con respecto a la ley sobre la inteligencia, y comisiones de mucha publicidad, como son la Comisión de Constitución o la Comisión de Presupuesto en su debido periodo. A veces, en cierto caso, adquieren relevancia algunas comisiones de acuerdo a las coyunturas, ¿no?, pero todos trabajan de la mano con el servicio parlamentario, ¿no? Entonces, cada presidente conduce la comisión, dispone la agenda y lo somete a consideración para la aprobación de todos los miembros de la comisión. Y van así regulando su trabajo de acuerdo a las prioridades que pone el presidente y también de acuerdo a los pedidos que hacen los congresistas en las comisiones de trabajo. Eso es importante. Y el órgano más político, digamos, son los grupos parlamentarios, conformados exclusivamente por parlamentarios, de acuerdo al número de los partidos que han sido elegidos con sus integrantes, salvo que hagan alianzas al interior, pueden conformar. El reglamento indica 6 parlamentarios como mínimo para conformar grupo parlamentario. Y la pertenencia a un grupo parlamentario es la posibilidad de acceder a cargos, ¿no?, como puede ser a la mesa directiva, a la presidencia, a cargos con respecto a ciertas comisiones de parlamentarios que pueden ir hacia el exterior. Da la posibilidad de pertenencia a las comisiones, a presidir las comisiones. Pero articulan entre todos para las iniciativas legislativas o las iniciativas de control político y fiscalización, ¿no? Tienen un trabajo orgánico interno, ¿no?, donde hacen incluso un tamiz, un filtro a las iniciativas legislativas antes que vayan a comisión. Importante la labor de comunicación también que ejercen los grupos parlamentarios para fortalecer al interior sus agendas. Luego, las comisiones como órgano de trabajo, tenemos la Junta de Portavoces, que es un órgano conformado por los directivos portavoces de cada grupo parlamentario, que su función es de coordinar, digamos, agendas donde el Pleno tiene dificultades de llegar a acuerdos, ¿no?, o se reúnen para solucionar algunos entrampamientos en el proceso legislativo, en el proceso de control político. También la Junta de Portavoces llega a acuerdos importantes sobre la conducción del Parlamento, ¿no?, en ciertas circunstancias. Continuamos.
Otro órgano importante es la Comisión Permanente, conformado por representantes de los grupos parlamentarios y también por la mesa directiva. Como sabemos, el presidente dirige la Comisión Permanente. Ahora, la función de la Comisión Permanente es reemplazar cuando el Pleno termina sus funciones ordinarias. La Comisión Permanente, por eso su nombre permanente, o sea, sigue haciendo el trabajo del Congreso de la República en el interregno parlamentario, ¿no?, de legislatura a otra legislatura. Entonces, complementa el trabajo, sigue la dinámica del trabajo parlamentario, la Comisión Permanente. Asume funciones legislativas, ¿no?, revisa, ¿no?, los decretos legislativos del Ejecutivo y también procesa las iniciativas del Ejecutivo en su periodo ordinario de trabajo. Eso no quiere decir que no se reúna de manera extraordinaria, ¿no?, durante todo el año. Puede reunirse cualquier época del año, la Comisión Permanente. Entonces, pues, es un órgano, ¿no?, de suplencia, digamos, del trabajo del Pleno, porque como todos sabemos, el Pleno es de amplia mayoría, de 130 parlamentarios. En cambio, la Comisión Permanente es más reducido, tiene 28 integrantes. De alguna manera pueden procesar más rápido las decisiones. Tenemos también, asimismo, las comisiones de acusación constitucional, ¿no?, donde son comisiones que investigan, ¿no?, a los altos funcionarios públicos. Y luego la comisión de ética, ¿no?, que es una comisión, digamos, especial, ¿no?, que va a recibir las quejas, las denuncias que hace el Congreso a través de cualquier grupo parlamentario, cualquier congresista, o también puede recibir de los ciudadanos, y procesa estas demandas que llegan a la comisión. Tiene un presidente, su vicepresidente, y tiene un apoyo técnico profesional. Hacen un trabajo de ver todas las denuncias de violación a el Código de Ética Parlamentaria. Tiene su propia agenda y establece en primera instancia, ¿no?, las sanciones para que luego el Pleno ya determine. Bien, y finalmente, dentro de la organización parlamentaria tenemos al Pleno, el órgano mayor, de mayor importancia en términos de decisiones parlamentarias. El Pleno del Congreso es la reunión de todos los congresistas hábiles, porque muchas veces no se tiene a los 130 porque están de licencia, ¿no?, por diversos motivos. Entonces, el promedio histórico es que siempre hay más o menos 10 congresistas que no están, ¿no?, en el Pleno por cuestión de enfermedad o por cuestiones de comisión internacional, etc. Como órgano máximo, el Pleno, las decisiones del Pleno ya no son revisables por ninguna otra instancia. Es la más alta decisión tomada por los congresistas. Entonces ellos van a tomar las decisiones en materia, como dijimos, en las funciones especiales, para nombrar, para ratificar altos funcionarios públicos, para acusar constitucionalmente, para aprobar los proyectos de ley dictaminados de las comisiones, ¿no?, ejercer la función de control político, las interpelaciones, ¿no?, las mociones de censura, ¿no?, todo lo procesa el Pleno, pero ya
como última instancia. Lo que decide el Pleno no lo cambia ningún otro órgano porque ya son órganos menores. Tiene su periodo de sesiones ordinarias, como es mencionado, ¿no? Lo dirige el presidente, el Pleno, y va haciendo un trabajo en coordinación con todos los órganos del Parlamento. Bien, para finalizar voy a explicar un poco la función que tiene la administración o el servicio parlamentario, como se llama en el caso nuestro del Perú. Tenemos la Oficialía Mayor, que es un órgano técnico especializado, con una secretaría técnica que asiste a todos los grupos parlamentarios y asiste al presidente, el oficial mayor, en la conducción técnica de las sesiones plenarias y en los otros órganos donde participa, que hemos mencionado, la mesa directiva, ¿no? Y da una asistencia técnica a los diferentes órganos de la organización parlamentaria, y también supervisa el funcionamiento de los órganos del servicio parlamentario. Normalmente es un funcionario de carrera que tiene alto conocimiento sobre la doctrina parlamentaria y la práctica parlamentaria, ¿no?, para ejercer esa función. Luego tenemos que lo acompaña a él, llamamos el suboficial, ¿no?, que es el que le reemplaza cuando el oficial está de licencia o no puede ejercer funciones. Entonces existe el segundo a cargo, ¿no?, que se va a desempeñar y conoce también todo el tema parlamentario. Tenemos los secretarios técnicos, que son como los oficiales mayores en cada una de las comisiones. Tenemos los asesores de los diferentes órganos técnicos del servicio parlamentario, los especialistas parlamentarios, ¿no? Tenemos oficinas que ven especialmente todo lo que es las actas, los pedidos, las mociones, el trámite documentario. Tenemos áreas que le dan información al congresista y a los órganos, como es el Departamento de Investigación Parlamentaria. Tenemos también la Oficina de Cooperación Internacional, el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, que se dedica a producir información, donde participan los secretarios técnicos para hacer la revista, los cuadernos parlamentarios, los artículos. Tenemos órganos que dan información también, como es la Biblioteca del Congreso, que tiene mucha información legislativa e histórica del Parlamento. Asimismo, las áreas propiamente administrativas, que ven todo el tema del logístico que necesita el Parlamento, desde un jabón hasta la construcción de una edificación que puede ser necesaria para el Congreso, y todo el requerimiento de pasajes, de viáticos, de sueldos de todo el personal. Las oficinas son permanentes, ya tienen sus propias formas de trabajar, ¿no?, y le sirven a todo el personal del Congreso. A veces hay mucho dinamismo en cuanto al personal, entonces, pero estas son áreas especializadas, ¿no?, tesorería, contabilidad, recursos humanos, etc. Son áreas técnicamente administrativas. Y luego teníamos la oficina de prensa, que se articula con el trabajo de la presidencia, y también la oficina de participación ciudadana, que articula el Congreso con los ciudadanos con diferentes programas, ¿no? Entre ellos está el programa del Parlamento Joven, Parlamento Virtual Peruano, el programa de visitas, tenemos el museo, tenemos programas de talleres, cursos virtuales. En realidad, los martes democráticos, que también es un programa de la Oficina de Participación Ciudadana importante, que ayuda pues a que los ciudadanos conozcan desde el punto de vista institucional al Congreso,
y también ayuda a que los ciudadanos se informen sobre el trabajo del Congreso en las diferentes temáticas. Bien, a grandes rasgos he tratado de explicar la conformación del Congreso, ¿no?, sus funciones, su organización, ¿no? Y pienso que estamos construyendo un parlamento cada vez más democrático, un parlamento más institucional. Todavía hay mucho por hacer en ese sentido. Atravesamos diversas etapas difíciles, pero el Parlamento siempre será la sustancia que le da a una democracia el carácter democrático, el carácter representativo, ¿no? De ahí su importancia en la historia de la política, en la historia de las instituciones políticas en el mundo.